No, no todos los brackets son iguales, hay diferentes tipos. Quédate en este vídeo porque te voy a explicar todos los tipos que hay y si te quedas hasta el final del vídeo hay una pequeña sorpresita. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Hay un montón de tipos de brackets. Vamos a hacer primero una gran división, que es en la posición donde los ponemos. Los brackets pueden ir o por fuera o por dentro. Es decir, o van cementados en la cara externa del diente, que es lo que nosotros denominamos como vestibular, que suelen ser los más comunes, o también los podemos cementar por la cara lingual, la cara de dentro, lingual y palatino. Esta es la gran división. Vamos con la división de los brackets vestibulares, que son los que van por fuera, los más comunes. Son los cuadraditos que van pegados en los dientes y que normalmente les ponemos unas gomitas alrededor. Dentro de estos brackets también los tenemos estéticos. Es decir, pueden ser o metálicos o estéticos. Los estéticos, hay un montón de tipos de estéticos que es según el material del que están hechos. Pueden ser brackets estéticos de zafiro, que es un cristal, pueden ser brackets de porcelana, pueden ser brackets de plástico. Yo no os voy a decir cuál es mejor y cuál es peor porque realmente lo importante son las manos del ortodoncista. Pero bueno, sí que os puedo decir que, por ejemplo, el zafiro, que a mí me encanta trabajar con zafiro, la desventaja que tienen es que es un cristal, entonces son frágiles, por lo tanto el paciente tiene que ser muy buen paciente y hacer mucho caso a todas las indicaciones que le dé su ortodoncista para que los brackets no se rompan. Los de plástico, pues obviamente se tiñen pues con el tabaco, con el café y demás. A mí, por ejemplo, los de plástico no me gustan mucho, pero eso no significa que sean mejores o peores. Y los de porcelana, bueno, se han quedado para mí un poco obsoletos, pero también hay gente que trabaja con los de porcelana de maravilla. Entonces, esto va a depender de los brackets que tu ortodoncista te recomienda, porque seguramente es con los que él te recomiende son con los que él sabe trabajar bien, que eso es lo más importante. Seguimos con los brackets que van por fuera. Están también los brackets metálicos, como os comentaban, que estos son también maravillosos, pero obviamente no son estéticos. Dentro de estos brackets estéticos, que existen un montón de marcas, tenemos ahí dos pequeñas divisiones, que son los que os comentaba con las gomitas y también están los autoligables. ¿Qué diferencia hay? Que los autoligables, en vez de ir con unas gomitas, que es lo que sujeta el arco, lo que sujeta el arco va a ser unas tapitas que tienen ya este bracket. Entonces abrimos estas pequeñas tapitas con unos instrumentos especiales y ahí va enganchado el arco y cerramos estas tapitas. En estos normalmente no ponemos gomitas. ¿Cuál es la gran diferencia entre los brackets convencionales y los brackets autoligables? Bueno, pues realmente se utilizan como dos técnicas diferentes. No es que una sea mejor o peor, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas. Realmente, ¿cuál es la que funciona mejor? La que vuestro ortodoncista elija, es decir, con la que vuestro ortodoncista trabaje día a día y él sepa bien cómo es el funcionamiento y sepa bien cómo tiene que llevar cada caso, que es así como las van a ir bien las cosas. Le he metido dentro de esta subdivisión los brackets mini, que son unos brackets exactamente igual que los que os comentaba, los convencionales, pero un poquito más pequeños, por lo tanto se ven un poquito menos y hace un poco mejor la función estética. Importante, lo que no es un tipo de bracket son los brackets de colores. Vale, ya tenemos un vídeo en donde os explico esto, que si queréis podéis pinchar en este link para que lo entendáis bien, pero os lo digo así resumidamente. Los brackets de colores no existen, ¿vale? Lo que son de colores son las ligaduras, que son las gomitas que ponemos alrededor de los brackets, que podéis elegirlas de color gris o de color transparente para que no se vean, o de colorines, que estas ligaduras las vamos a ir cambiando en cada revisión de ortodoncia a la que vengáis mensualmente. Los brackets estéticos convencionales también llevan este tipo de gomitas, lo que pasa es que obviamente habéis pagado un tratamiento estético y los ponemos de color transparente. Bueno, hasta aquí os acabo de hablar de todos los tipos de brackets que hay vestibulares, que son los que van por fuera. Y ahora voy a continuar con nosotros que son un poco menos comunes, pero vuelvo a lo mismo. Hay muchos ortodoncistas que solo trabajan con esta técnica, que son los brackets linguales. Estos brackets son los que van pegados por dentro y realmente solo los dividimos según el material del que están hechos, que pueden ser o brackets metálicos, que la técnica más famosa se llama Win, o los brackets linguales, que es la técnica más famosa, se llama incógnito. La mayor ventaja que tienen los brackets linguales, obviamente, es la estética, que no se ven absolutamente nada, a no ser que hagas así. Pero es verdad que tienen para mí una gran desventaja y es que, bueno, pues que depende también mucho de la boca de cada uno, pero bueno, estar por dentro suele ser más común que se formen llagas, pequeñas úlceras, que estén el paciente un poquito más incómodo. Vuelvo a lo mismo, ¿cuál es mejor, los metálicos o los que están hechos de oro? Da exactamente igual, lo importante son las manos de vuestro ortodoncista. Estas técnicas
cada vez se están poniendo menos, porque es una técnica que sobre todo salió por estética. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos la ortodoncia invisible, que es muchísimo más estética, muchísimo más cómoda y por lo tanto ya la gente no se quiere poner estos brackets. Tuvieron un boom de los brackets linguales hace unos años, pero ahora ya el boom ahora está con la ortodoncia invisible sobre todo, por lo tanto ya no nos estamos poniendo tanto. Pero bueno, existen maravillosos ortodontistas que solo trabajan con este tipo de brackets y que lo hacen de maravilla. Hasta aquí todos los tipos de brackets que hay en el mercado. Y os estaréis preguntando, pero doctora, le está faltando uno, el más común ahora, ¿no? El que está más de moda. El bracket invisible. Bueno, pues a ver chicos, os cuento, no son brackets invisibles, son unas fundas transparentes, unos plásticos transparentes, que es lo que nosotros denominamos como ortodoncia invisible, porque hay un montón también de marcas diferentes, que aquí os voy a dejar un link donde os explico la ortodoncia invisible, que no son brackets, pero bueno, realmente es ortodoncia, así que mucha gente le llama los brackets invisibles, no está tan mal dicho, y que también corrigen los dientes exactamente igual, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Y no lo metemos en este vídeo porque no es algo que vaya cementado o pegado en los dientes, esto es algo que es completamente removible. Bueno chicos, ya son muchos años que llevamos grabando juntos y hoy la sorpresa es que tenemos una nueva suscriptora que se ha unido a nuestra familia de Avance Dental y os la voy a presentar. Aquí os presento a Mencía, que hoy está grabando con nosotros, es mi tercera hija y ya tenemos una suscriptora más. Me hacía muchísima ilusión enseñárosla porque justo lo que os digo, hoy se han unido los astros y estamos aquí las dos para que veáis que esto es una pequeña gran familia y que queremos seguir creciendo con vosotros. Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, por supuestísimo, dadle un like, suscribiros a nuestro canal y Mencía, que tiene 2 semanas, y yo os mandamos un beso gigante.